Le quiero animar a leer la Biblia junto conmigo y tomar apuntes si puede. Y estoy confiado que el Señor nos va a ayudar a caminar con Él y a conocerle a Él en este día. Nosotros nos encontramos en un momento que nadie se había imaginado, un momento histórico, ¿sí? Un momento sin precedentes, el planeta entero paralizado por un virus o por el miedo o el temor de lo que ese virus nos puede hacer. Leí en algún lugar que el 80% de la fuerza laboral del planeta Tierra ha visto su lugar de trabajo o cerrado permanentemente o parcialmente. 80% de la fuerza laboral del planeta se ha visto afectada por esta situación. Wow. Y no solamente está en juego la salud de millones de personas, porque eso es precisamente la razón de esta parálisis, porque es un virus muy contagioso, sino que también está en juego la economía del planeta entero. De hecho, la preocupación es que esta parálisis provocada por todas las medidas de resguardo y por toda la cuestión del distanciamiento social, como le llaman, esto amenaza con una debacle económica de la magnitud de la Gran Depresión de hace 90 años. Y es una cosa muy seria y esa es la preocupación de muchas personas. Y la verdad es que la inmensa mayoría pues no estábamos preparados para esto. Es más, es posible que nos agarró en el peor posible momento, ¿verdad? Con las tarjetas a tope, con la hipoteca, con quizá el trabajo incierto. Nos agarró por sorpresa. ¿Y ahora qué hacemos? Sí, ya estamos en medio de ello. Hombres encerrados en la casa sin saber qué hacer, muchas mujeres, ¿verdad?, que no saben qué hacer con el hombre encerrado en la casa. Los hijos, ¿verdad? Está bien, una semana, 2 semanas de no ir a la escuela, qué felicidad, pero ya la tercera y la cuarta y encerrados. Y toda la preocupación de que esto apenas comienza. Esta es la realidad del momento en que nos encontramos. Y la pregunta que nosotros hacemos, ¿y Dios? ¿Y dónde? ¿Y cómo? El Señor. Y de eso quiero compartir con ustedes este día. Y quiero basarme en el capítulo 11 y un pedacito del 12 del Evangelio según San Juan. Y aquí es donde nosotros vamos a ver cómo Dios opera y cómo Él piensa y qué es lo que Él está haciendo en medio de cosas como estas. Así que vámonos a la escritura, nuevamente Evangelio de Juan, capítulo 11. Empieza el capítulo diciendo, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Ahora en los versículos justamente antes Jesús está sanando, Jesús está haciendo milagros, pero en ese momento estaba enfermo Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. Y lo primero que vemos es que la vida es así, la vida es frágil. Milagros y cosas buenas pueden estar sucediendo en muchos lados, pero Lázaro está enfermo. La vida a veces es frágil, la vida a veces es incierta, la vida a veces es difícil, la vida a veces es todas estas cosas juntas. Y la verdad es que se nos viene encima a veces la vida, ¿verdad? Con toda su incertidumbre, con todos sus detalles que se nos oponen y con los miedos. Ahora que vemos que hay la preocupación de que, bueno, nos damos cuenta que gente de repente ataca a enfermeras en la calle, les avientan cloro. O sea, eso es una acción terrible, pero provocada por miedo, por gente que tiene miedo de contagiarse. Y el miedo nos afecta.
y los reproches de por qué yo no ahorré y por qué hice este gasto y por qué compré esta cosa que realmente no necesitaba y ahora qué voy a hacer y por qué me peleé con mi patrón y ahora no tengo trabajo. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios en todo esto? Pues vamos a leer la historia y vamos a ver que el pensamiento del Señor es muy diferente al nuestro y mucho, mucho mejor. Dice entonces en el versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Parece que Jesús tenía una relación especial con Lázaro. Era alguien a quien él quería de una forma especial, llamaba la atención. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, las hermanas le mandaron decir a Jesús, pues para que él viniera y sanara a Lázaro, obviamente, ¿verdad? Pues este es Jesús el sanador que sana a multitudes y este es uno de sus amigos más queridos. Entonces Jesús, Lázaro está muy enfermo, por favor, pues te necesitamos. Pero Jesús demora esto y dice el versículo 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces hay un recalcar de que Jesús tiene un corazón para esta gente y es importante entender eso por lo que vamos ahora a atravesar. Dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y los discípulos le dijeron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrarte y otra vez vas allá. Y Jesús le responde: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús se refería a la muerte de Lázaro. Y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Nuevamente estamos hablando de un amigo cercano, de una familia que Jesús amaba mucho, donde Él se quedaba en casa de ellos. Cuando iba a Jerusalén, Betania quedaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Entonces Jesús se quedaba en Betania con esta familia. Era gente muy querida. Y dice Jesús: Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean, pero ahora vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, que significa gemelo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Porque los discípulos viajaban con Jesús, vivían con él. La familia de Lázaro era muy querida para ellos. Esto no era gente distante y así tú necesitas comprender que tú no eres una persona distante para el Señor. Tú no eres alguien que Dios ve de lejos, le manda algunas reglas, si las cumples de vez en cuando te manda una bendición y hasta ahí, sino que había una conexión de corazón entre Jesús, sus discípulos y esta familia. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y aquí quiero detenerme a ver un par de puntos importantes. Primero, esto de los 4 días. ¿Por qué es importante? Porque en ese entonces había entre los judíos la creencia que cuando alguien moría, su espíritu o su alma rondaba el cuerpo por unos 3 días intentando regresar. Pero ya 4 días ya ningún judío estaba con la idea de que quizá pudiera revivir la persona. Esa es una. Segunda, vemos nosotros que cuando llega Jesús, ¿verdad? Marta se entera, Marta está en su casa con María, Marta se entera y entonces sale a encontrarse con Jesús, pero María se quedó en casa.
Ahora esto nos llama la atención, porque María es la que se sentaba a los pies de Jesús para escucharlo. María es la que tenía una conexión en el Espíritu muy especial con Jesús. Y cuando oye que Jesús ha llegado, se queda en casa. A mí me da la impresión de que María estaba con un dolor, de esos dolores que no sabes exactamente cómo definir, donde sientes una cierta desilusión, donde sientes un cierto, pues no quiero decir reproche, pero algo que se le acerca. ¿Por qué no vino Jesús a tiempo? O sea, ella había visto tantos milagros, ella había estado tan cerca de Él, y nada nos lastima tanto como la desilusión de alguien cercano. Y cuando ese es alguien cercano, es Dios mismo, es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. Y ese alguien cercano, tan poderoso, tan bueno, de repente nos desilusiona. Algo se le metió a María y estaba dolida y no fue. A lo largo de la Biblia tú vas a encontrar que hombres y mujeres de Dios tuvieron esta clase de roce con el Señor. Lo ves en Jacob, lo ves en el rey David, lo ves a lo largo de la Escritura. Y entonces Marta, cuando oye que Jesús venía, sale a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellos, Marta, María, todos sabían esto acerca de Jesús, y sin embargo no da la impresión de que Marta, le está haciendo un reproche a Jesús. Simplemente está diciendo lo que todos saben. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ahora, muchas personas entienden esta frase como que Marta le está diciendo: Señor, resucítalo. Pero los siguientes versículos nos muestran claramente que Marta no tenía eso en mente. Marta simplemente le estaba expresando su confianza. Yo sé que tú estás con el Padre, yo sé que tú provienes de Dios, yo sé que tú eres el Salvador. Yo confío en ti aunque no entiendo lo que está sucediendo, aunque el dolor es algo que no puedo expresar. Esta confianza base fundamental que Marta tenía en el Señor es esencial para todos nosotros. Y es esencial si nosotros vamos a ver la obra del Señor, como luego Jesús le dirá a misma Marta. Dice Jesús: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Marta, como buena judía, creía en el futuro resucitar de los muertos, en el día cuando el Mesías iba a levantar a todos los muertos para instaurar el reino de Dios visible en la tierra. Y ella vuelve a confirmarle a Jesús su fe en esta resurrección prometida. Y Jesús le dice: Marta, no estoy hablando de escatología, no estoy hablando acerca de alguna fecha en el futuro, no estoy hablando siquiera de la esperanza bienaventurada de que un día vamos a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. Estás parada delante del que es la resurrección misma. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y qué difícil aún siendo nosotros humanos, qué difícil es aún viendo a Jesús ahí en toda su belleza, poder ver lo que Él realmente es. Por eso nosotros queremos conocerle, queremos nosotros exponernos al Espíritu Santo, porque cada vez que tenemos un encuentro con Jesús vamos a descubrir algo nuevo y maravilloso acerca de Él. Así que continúa Jesús y le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo estoy seguro que Marta era práctica. Marta era: organiza la casa, preparen los alimentos, traigan sillas porque son muchos los discípulos, ¿verdad? Marta era de esa gente movida y organizada, y Jesús le está hablando de cosas eternas y ella cree en Él, eso es obvio, pero está un poquito confusa, un poquito pues fuera de su elemento, y quizás así te encuentras tú. Estoy en la casa todo el día.
Dios mío de mi vida, me cortaron el sueldo a la mitad, o quizá ya no tengo sueldo. No puedo conseguir cubrebocas, ¿verdad? Me dicen que eso puede ayudar, pero no se consiguen en ningún lado, etcétera. Y Señor, ¿verdad? Yo confío en ti, pero ¿cómo le voy a hacer? Y te encuentras fuera de tu elemento. Y Marta estaba fuera de su elemento. Y así nos hace la vida. La vida nos pega, la vida se nos viene encima y nos saca del lugar donde nosotros sabemos qué hacer. Y es Dios haciendo esto. Es Dios utilizando las cosas de la vida para sacarnos del lugar donde nosotros sentimos que tenemos el volante, porque no tenemos el volante. Nosotros no controlamos nuestra vida, nosotros no gobernamos la vida. La vida no depende de nosotros. La Escritura dice: no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y los seres humanos queremos llenarnos de esa fantasía de que nosotros tenemos el control de nuestra vida, de que yo determino mi destino. Y tengo noticias para ti, y el coronavirus nos está diciendo: no, tú no tienes el control de la vida, pero hay alguien que controla la vida, y tú necesitas conectarte con el que controla la vida, porque la vida es más fuerte, es más complicada de lo que tú puedes controlar. Pero hay alguien que sí la tiene perfectamente bajo control, aunque quizá no de la manera en que tú querías, aunque quizá de una manera diferente. Pero diferente cuando se trata de Dios siempre significa mejor. Sí, muy importante esto. Ok, entonces, habiendo dicho esto, Marta, le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahí quiero que te pares tú, porque ahí estoy parado yo. No entiendo todo. Es más, Señor, no entiendo lo que me acabas de decir muy bien que digamos, pero sé quién eres y he creído en ti. Y no tengo que entender todas las cosas para pararme en la confianza de quién tú eres. No necesito entender todos los detalles para saber en quién he confiado. Habiendo dicho esto, fue Marta y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ahora, yo quiero creer que, aunque el pasaje no lo relata, que efectivamente Jesús le dijo a Marta: ve y dile a María que venga. No creo que Marta estaba mintiendo, no creo que estaba manipulando, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar en otros lugares también. Y esto es importante, ¿sí? Esto es importante porque María estaba dolida. No un dolor feo, agresivo, sino dolida con ese dolor de confusión. ¿De qué pasó, Señor? Si yo confiaba en ti, yo confío en ti, y ahora mi hermano único, amado, está muerto. Ella, María, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Anoté por aquí en alguno de mis apuntes cómo a veces, con mucha frecuencia, necesitamos la iniciativa de Jesús. María por sí sola no podía venir, así que Jesús la llama. Es lo mismo que le pasó a Pedro en Marcos 16. Me encanta, porque Pedro había negado a Jesús 3 veces, maldiciendo con palabrotas. Había negado a Jesús porque le tuvo miedo a la acusación de una jovencita, de una muchacha. Y después se da cuenta y se va y llora amargamente, y la culpa y la vergüenza y el remordimiento y todas esas cosas que se nos juntan, de que de por sí la vida es complicada y luego yo la riego todavía más. Y cuando Jesús resucita y las mujeres vienen al sepulcro y está el ángel, y el ángel les dice: vayan y díganle a los discípulos y a Pedro. Y el ángel de parte del Señor le manda un mensaje específico a Pedro: tú también eres bienvenido. O sea, la regaste, blasfemaste, me negaste, pero te estoy buscando de todos modos. ¿Cuántas veces el Señor nos trata con cachetada de guante blanco?
¿Cuántas veces en medio del ataque de histeria y que soltamos nosotros la lengua diciendo lo que no debiéramos, y viene el Señor y nos llama a sí mismo? No porque yo lo busqué, sino porque Él me está buscando. Y tú vas a pasar muchos momentos así. En estas siguientes semanas o meses, no sabemos cuánto dure esto, tú vas a pasar momentos difíciles, tú vas a pasar fricciones con tu familia, va a haber más dificultades de las que estamos acostumbrados a manejar, y la vas a regar. Y cuando tú la riegues, el Señor te va a extender la mano otra vez y te va a mandar a alguien que te dice: el Señor te está llamando, todavía eres bienvenido. ¿Cómo te resistes a eso? ¿Cómo le dices no a esa clase de afecto, a esa clase de amor? Y se levanta María y se va corriendo. Es importante para nosotros entender quién es el bueno en esta película. Y el bueno es Jesús. El que ama es Jesús. María y Marta eran súper especiales, pero aquí el héroe de la historia es solamente Jesús. Marta no tenía la profundidad de revelación para entender lo que Jesús estaba haciendo. María estaba con todo su dolor y Lázaro estaba muerto. Ninguno de ellos pudo hacer nada realmente, pero Jesús tenía todo bajo control. ¿Sí? Ahora, ella, cuando lo oyó, estoy leyendo el verso 29, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. Ahora, la palabra llorar que vamos a ver en estos versículos, con una excepción, se refiere al llanto a gritos, al llanto de lamentos, a gente desgarrándose audiblemente, llorando con sollozos por causa de su dolor. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, se tiró a sus pies diciendo: Señor, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y este no es un llanto quieto, este es el llanto a gritos, este es María retorciéndose en el suelo de dolor, llorando sin poderse contener. Y Jesús, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando de la misma manera, o sea, era un alarido de llanto en ese lugar, se estremeció Jesús en espíritu y se conmovió. Dices: ¿por qué tenemos que pasar por cosas tan difíciles? ¿Por qué tenemos que atravesar nosotros dolor? Bueno, antes de responderte a eso, quiero que tú entiendas que hay razones y hay propósitos por los cuales pasamos por momentos dolorosos, pero a Dios el dolor tuyo no le es indiferente al Señor. Él sabía lo que iba a hacer. Todos conocemos el fin de esta historia, y sin embargo el llanto de esta mujer y de esta gente conmueve profundamente a Jesús. Y los temores que tú pasas, y las noches donde no puedes dormir, y si estás enfermo, cuando estás atravesando todo lo que pasa por tu cuerpo y por tu mente, y todo el dolor que tú atraviesas, no es algo que Dios ve con indiferencia a distancia. Dice que se conmovió y se estremeció profundamente. No estás solo en tu caminar. Y hay veces que nadie te entiende, pero hay alguien que te entiende. Y te entiende hasta los tuétanos. Dices: entonces, ¿por qué atravieso eso? El puro hecho de saber que Él conoce lo que tú vives y lo comprende y lo comparte, te debe hacer saber en tu interior que Él sabe lo que está haciendo contigo, y que tú no tienes que temer, aunque te duela hasta el alma lo que estés atravesando. Ahora, todos nosotros sabemos que Jesús está preparando la escena para resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pero déjenme irme atrás un momento para que entendamos un poco cuando Jesús dijo: yo soy la resurrección.
O sea, en ese momento Jesús todavía no moría, todavía no resucitaba, pero a eso venía. Venía a morir, venía a resucitar. Ese era su objetivo. Yo estaba leyendo las escenas de del juicio y de todo el proceso que Jesús pasó para morir. Y me encontré con algo que me impactó profundamente. Porque cuando Jesús está en el pretorio, es decir, en el fuerte o en el castillo de Pilatos, y lo llevan con los soldados, dos pasajes en la escritura nos dicen que eran cientos de soldados. Porque la palabra ahí, cuando dice que fue llevado delante de la tropa, se refiere a los varios centenares de soldados que eran dirigidos cada uno por un centurión. O sea, Jesús solo, ¿sí? Un hombre indefenso en lo humano, solo, delante de cientos de soldados, en un patio enorme. Y estos soldados se dedican a burlarse de él, a golpearlo sin misericordia, a atormentarlo. Y Jesús había escogido ser humano y no hacer algo fuera de lo humano. No responder con su poder, no responder pidiendo ángeles que lo rescataran. Él había determinado que él iba a enfrentar la muerte como un ser humano la enfrenta, pero enfrentó lo peor de la muerte. O sea, este era el peor de todos los imperios. Violento, terrible, representado por una bestia en las visiones de Daniel que era demasiado fea para describir. Y el poderío de este imperio, cientos de ellos atacando a Jesús, golpeándolo sin misericordia, burlándose de él. Jesús enfrentó la muerte no para dejarnos un ejemplo de sacrificio, sino para vencerla. Él enfrentó la muerte para, por medio de la muerte, vencer la muerte y terminar esta historia no en un día de trágica, de un trágico ejemplo de dolor, sino una victoria tremenda sobre el poder y el enemigo más grande que está en contra de Dios, que es la muerte. Así que Jesús hizo esto precisamente para resucitar, para entonces darnos la resurrección a todos nosotros. Porque ese era su objetivo. Mire, cuando usted lee el Antiguo Testamento, ve los lamentos de gente como Salomón, que llora por la brevedad de la vida, de Job, que dice: mi vida es un soplo, ¿sí? Esto se nos va en un momento. Y luego se nos vienen pandemias como esta y no sabemos si van a venir otras el día de mañana, pero nos damos cuenta que la vida es frágil, que la muerte acecha, pero Jesús venció la muerte. Jesús vino no solo a morir, sino a resucitar y a impartirnos a nosotros, a hacernos parte de esa resurrección. Y aquí lo está haciendo con sus amigos cercanos. Hay mucho dolor de por medio. Es la parte difícil de la resurrección, es que primero hay que morir. ¿Sí? Es imposible resucitar si no mueres. Y morir, uno quisiera que fuera así suavecito, pero la verdad es que la muerte no es agradable nunca. Y ellos están pasando por una muerte. María ya había sufrido una muerte en su interior. Cuando ya no quiso venir con Jesús, María estaba en el dolor de la desilusión. Dios me falló, ¿verdad? Jesús me falló, y no lo dijo, pero lo sentía y era más fuerte que ella. Y pienso en nosotros y las muertes que vive la raza humana. Esta pandemia nos ha obligado a enfrentar que quizá muchas vidas estaban vacías. Quizá te ha obligado a enfrentar que tu matrimonio no era tan bueno como pensabas. Lo que pasa es que te mantenías distraído. La pareja, él distraído por aquí, ella distraída por acá, llenando con actividades, dinero, vacaciones, juguetes, lo que en realidad no era una buena relación. Quizás has descubierto que no eras buen papá o buena mamá.
que no sabías y no sabes relacionarte con tus hijos, no les tienes paciencia, no sabes platicar con ellos. Quizá hace años que no tienes una conversación de substancia bonita con tu pareja o con tus padres. Y quizá te diste cuenta que aquello por lo cual has luchado y luchado y luchado, tener una seguridad en lo económico, y de repente un virus pequeño, una pequeña proteína, viene y te lo tumba todo y no tenías tan segura la vida como pensabas. ¿Y cuántas vidas vividas sin propósito, sin objetivo? Vivos en cuerpo, pero muertos por dentro. Y toda esta situación nos obliga a ver que la vida tiene que ser más que la vida. Y Marta estaba descubriendo que la vida era más que organizar buenas comidas y armar bien la atención a los invitados, y María estaba descubriendo que la vida era más que recibir los milagros o la enseñanza que tanto le gustaba, y todos descubrimos que la vida es más que lo que vivimos. Y este proceso no es fácil, es un proceso que duele, y en el medio del dolor no estás solo. Y en medio de la desilusión o la vergüenza o el remordimiento, porque yo sé que hay muchos de ustedes que tienen mucho remordimiento. ¿Cómo pude haber sido tan irresponsable? ¿Cómo pude haber tirado tanto dinero? ¿Cómo pude haber sido tan descuidado y ahora no sé qué voy a hacer? Y muchas otras cosas. Y a veces nos atacamos unos a otros, reprochándonos y reclamándonos. Y esto pesa terriblemente, pero no estás solo en medio de todo eso. Así que Jesús dice, ¿dónde le pusieron? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Este es el único lugar donde la palabra llorar no se refiere a alguien llorando con alaridos, pero se le salen las lágrimas a Jesús y no puede contener el dolor que Él comparte con esta gente que Él quiere. Y Él sabe lo que va a hacer, pero el dolor ajeno, el dolor de la raza humana afecta al Señor. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos valora, porque somos importantes para Él. Y nosotros, esto no significa que Jesús es débil. Él gobierna el universo entero, pero el que sea fuerte no significa que nosotros no lo afectamos. Nuestras vidas afectan el corazón de Dios. Y la gente dijo, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron lo mismo que había dicho Marta y María. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez. Esas palabras me impactan. Profundamente conmovido. A veces no nos imaginamos a Dios así, ¿verdad? Que Dios puede estar profundamente conmovido. Nos lo imaginamos como en algunas de las pinturas del Renacimiento, ¿verdad? Sentado en su trono con túnicas y muchas cosas. Pero dice, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya apesta, porque es 4 días. Recuerden lo que les dije de los 4 días. Los judíos ya habían perdido toda esperanza de que por alguna especie de no sé qué, Lázaro volviera a la vida. Ya eran 4 días, el cuerpo ya se estaba pudriendo, ya apestaba. Ya nadie esperaba que pasara nada. Nadie se imaginaba lo que Jesús tenía planeado. Y tú no te imaginas lo que Jesús tiene planeado para ti. Y en medio de lo que estamos atravesando a nivel comunidad, a nivel nación, a nivel individuos, nadie nos imaginamos lo que el Señor tiene preparado para nosotros, porque Dios siempre está en control y sus planes siempre son buenos y siempre son más grandes de lo que nos imaginamos y siempre son de resurrección, de vida, de tomar lo que estaba moribundo, ya sea nuestras iglesias, ya sea nuestras familias, ya sea nuestra nación, de tomar lo que estaba todo bajo el peso de una vida sin propósito,
propósito, sin pasión y resucitar aquello a los planes gloriosos que él tenía. Y les dice: quiten la piedra. Y Marta: Señor, es que apesta, es que esto, es que el otro, que quiten la piedra, ¿verdad? Y entonces Jesús le dice a Marta, y me llama la atención que es con Marta, porque Marta fue la que no era tan, ¿qué es la palabra? Ella no era tan efusiva, ¿verdad? Y quizá algunos dirían no era tan espiritual, pero ella tenía bien plantada su fe. Ella le había dicho: yo sé quién eres, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y con ella voltea a Jesús y le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y a mí me da la impresión que en ese momento Marta empezó a sospechar lo que Jesús estaba planeando. Yo me imagino que los ojos se le abrieron y de esas que pobre Marta se la vivió desconcertada todo ese día, ¿verdad? Pero este es un desconcertado buenísimo. Y Marta está con que y da órdenes, porque ella aparentemente era la que dirigía todo esto aquí. Y ruedan la piedra y el olor espantoso sale, ¿verdad?, de la tumba, y quitan la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre. Algo que acuérdense que un judío jamás decía. Nunca se refería a Dios como su propio Padre. Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho eso, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y yo me imagino la escena, me imagino el ambiente se cargó de electricidad, porque nadie esperaba que Jesús pegara un grito de ese tamaño, y todo mundo se congela en ese segundo o 2 segundos entre que todavía hace eco las palabras de Jesús y el silencio. Y de repente una figura llega a la entrada de la cueva, completamente vendado como se vendaban a los muertos, la cara cubierta, ¿verdad?, con la tela que le habían puesto. Y no puedo imaginarme el ambiente, no puedo imaginar a la multitud paralizada entre terror, asombro, alegría. No lo puedo creer. Me imagino el grito y de locura que se oyó cuando eso sucede. Y sin embargo la Biblia no lo registra. Yo me tengo que meter e imaginarme la escena. Tiene que haber sido una escena increíble. Hay muchos otros lugares en los evangelios donde sí se registra la escena, como cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Y la gente estaba asombrada, pero aquí no lo registra. Y tiene que haber sido tremendo, porque el hijo de la viuda de Naín pues lo resucitó en el funeral, pero aquí ya el funeral ya había pasado. Ya son 4 días, ya el cuerpo está podrido. Y la gente está volviéndose loca. Y yo me imagino a Marta y a María, ¿verdad? Acuérdense, Marta fue la que se la sospechó y sale corriendo a quitarle las vendas. Yo dudo que alguien se le haya adelantado a Marta para quitarle las vendas a Lázaro, ¿verdad? Y le quita las vendas y lo abraza y lo besa, y María también, y no pueden creerlo, y están en esa locura de alegría, de gozo imposible, ¿verdad?, en medio de todo aquello. Wow. ¿Quién se hubiera imaginado? ¿Quién se iba a imaginar lo que Jesús tenía preparado? Porque Él lo armó todo. Desde el momento que Lázaro se enferma y los días extra que Él se espera, y Él sabe exactamente lo que está haciendo, y Dios sabe exactamente lo que está haciendo contigo. Y tú no necesitas preocuparte de que la vida está fuera de control. Si tú estás conectado a Jesús, la vida no está fuera de control, porque Él tiene el control en sus manos. El Salmo 115 dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Él gobierna hasta las moléculas que flotan en el aire. Cada cabello de tu cabeza está contado. Así que, pues, no me gustaría, es más, cuando
cuando llegue al cielo, cuando Cristo vuelva, le voy a preguntar, muéstrame el video del festejo, quiero saber cómo gritó la gente, quiero ver la escena, ¿verdad? Pero repito, el pasaje no registra eso. Y lo que sí registra es que muchos creyeron en él, ¿verdad? Y se corre la voz, va a dar a los líderes religiosos y ahí es donde determinan, tenemos que matar a Jesús. Wow, qué respuesta, ¿eh? Mira, cuando tú ves a Cristo y su poder de resurrección, solamente hay dos posibles reacciones. O crees y lo sigues, o te vuelves su enemigo. Y estos se volvieron su enemigo porque supieron, este es, y él va a cambiar todo y no queremos que cambie nada porque perderíamos nuestro lugar de privilegio, así que tenemos que matarlo. ¿Sí? Y total, Jesús inclusive ya no puede ir a Betania, tiene que estar viviendo ahora en un pueblito lejano que se llama Efraín porque peligraba su vida y no quería el conflicto, todavía no era el momento de su muerte, así que se va a Efraín y pasa X cantidad de tiempo. Capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Ahora ya tiene, no sabemos si semanas o meses que no está en Betania, ¿verdad? Porque ahora está básicamente basado en este pueblito Efraín. Y viene a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Sabes que antes de continuar con la historia, quiero recordarte que tú habías estado muerto? Y que Jesús no viene solamente cuando hay una crisis que resolver, Él sigue viniendo, ¿sí? Él vino a Lázaro que había estado muerto. Dice, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, porque Marta era la organizadora, la práctica. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, aquí este es a donde esto va. Entonces María toma 1 libra de perfume, medio kilo de perfume de nardo puro, que tenía mucho precio, que valía más o menos el sueldo promedio de uno de nosotros de todo un año. Dice, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Ahora, no era apropiado que una mujer decente se soltara el cabello en presencia de hombres. Esto no sucedía. Ella se suelta el cabello y con su cabello le empieza a secar los pies y la casa se llena del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas estaba en un canal tan equivocado, ¿sí? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjenla, para el día de mi sepultura ha guardado esto. En otros de los evangelios, cuando relata esta misma escena, dice, esto que ella ha hecho, lo van a contar en todos los lugares donde prediquen el mensaje, el evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque María termina adorando a aquel con el que se había desilusionado, aquel a quien no había querido ir a ver, aquel que no había cumplido lo que ella quería. Ella lo que había querido, al igual que Marta, Señor, sana a Lázaro, sana a mi hermano, y no se le concedió. ¿Por qué? Porque Dios tenía algo mucho mejor preparado para ella. Me pregunto cuántos de nosotros estamos en ese plan, pidiéndole algo a Dios, esperando algo de Dios. ¿Qué voy a hacer, Señor? Ayúdame. Y no te concede lo que tú estás pidiendo, pero básicamente porque nuestras peticiones tienden a ser muy pequeñas. Y Él tiene algo preparado muchísimo más grande. ¿Qué tiene preparado? Resurrección.
Estoy hablando de resucitar tu matrimonio. Estoy hablando de resucitar tu familia. Estoy hablando de resucitar tu congregación. Estoy hablando de resucitar tu propio caminar con Cristo. No estoy hablando de un parche. No estoy hablando de vamos a mejorarlo un poco. Vamos a dejarte evitar algunos problemas. No, estamos hablando de resurrección. Y esto es lo que Cristo hizo en la familia de Marta y María y Lázaro. Y el resultado fue una adoración que llenó ese lugar. La Biblia nos dice que ella ungió sus pies, le vació sobre su cabeza el perfume. Era medio kilo de concentrado de nardo. Yo estoy convencido que cuando Jesús fue a la cruz, Él olía a nardo. Él olía a perfume. Y cuando Él muere, sube un olor grato delante de la presencia del Señor. Y cuando Él lo sepultan, Él olía a nardo. Y cuando Él resucita, el perfume de la adoración de María todavía estaba sobre de Él. ¿Qué es lo que Dios está buscando en este tiempo? Está buscando el corazón. Él no está solamente buscando arreglar el momento. Él está buscando darnos algo imposible: resurrección. Y esa resurrección provoca que nuestros corazones se entreguen a Él en adoración. Y de eso se trata la vida. Cuando todo haya terminado, cuando esta vida con sus vaivenes y sus cosas haya terminado y todos hayamos resucitado y estemos eternamente en la presencia del Señor, nuestra vida va a ser una vida de adoración. Pero no tenemos que esperar hasta entonces. Así que Jesús está contigo en medio del momento que estamos atravesando. El que tú atravieses personalmente, el dolor que te esté causando, la incertidumbre y los temores y las mil y otras cosas. Y Jesús está ahí, pero no está ahí nada más para consolarte. Él piensa traer resurrección. Es más, Él orquestó todo esto para que tú experimentes resurrección. Y el resultado de aquello es que tú vas a convertirte en un adorador como jamás te imaginaste que podría ser. Y eso, mis amados, es lo que Dios está buscando. Padre, tú enviaste a tu Hijo no para darnos un parche, no para resolver algún problema momentáneo. Tú lo enviaste para darnos resurrección. El pecado trajo la muerte, pero Jesús trajo resurrección. Y hoy, Señor, hay muchos hombres y mujeres que necesitan resucitar en la vida que están viviendo. Y esta crisis solo ha hecho evidente que no estaban realmente vivos. Así que quiero invitarte a ti que me estás escuchando. Si tú estás descubriendo que tu vida no es todo lo que pensabas y que tú no estás realmente vivo, Jesús ha venido para darte vida. Jesús ha venido para resucitarte. Y si tú hoy pones tu fe en Él, como Marta creyó en Él, si tú hoy respondes a su llamado, como María en medio de su dolor respondió a su llamado, entonces cuando Él te diga ven fuera, tú resucitarás de los muertos a una vida nueva, a algo completamente diferente. Todo lo que tú tienes que hacer es poner tu confianza en Jesús, no en ti mismo, en lo que has hecho, ni en lo que prometes hacer, sino en lo que Cristo ha hecho. En el momento que tú hagas esa oración de corazón, el Espíritu de Dios vendrá a ti y te vivificará y te hará una persona nueva. Así que quiero dirigirte en este momento, y si tú nunca lo has hecho, haz esta oración conmigo, hazla de todo tu corazón, hazla en voz audible, en voz alta. El Señor hará contigo lo que hizo con Lázaro. Dile: Jesús, yo creo en ti. Creo que el Padre te envió desde los cielos a morir y a resucitar, a tomar mi muerte, a tomar mi culpa, a tomar mi vergüenza,
a tomar, Señor, todo lo malo que hay en la vida y lo llevaste sobre ti, Jesús, y moriste en mi lugar, pero al tercer día resucitaste. Yo creo en ti, Jesús, y te abro mi corazón y te entrego mi vida. Y hoy declaro con mis labios que tú eres mi Señor y que yo te seguiré todos los días de mi vida. Resucítame, Señor. Hazme una persona nueva. Si tú hiciste esta oración sinceramente, la Escritura dice que el cielo te oyó, que tus pecados fueron perdonados y que Dios te ha aceptado como miembro de su familia. ¿Por qué? Porque Él te ha hecho alguien nuevo en tu interior. Te ha renacido en la familia de Dios. Así que te animo ahora a comunicarte con nosotros para que tú puedas conectarte con otros que también están siguiendo a Jesús. O quizá tú tienes algún amigo o amiga que ama a Cristo y te ha hablado de Cristo. Llámale, búscale, dile: hoy acepté a Jesús, hoy le dije al Señor que lo voy a seguir, y pídele su ayuda y camina ahora en esta vida nueva. El resultado en tu vida va a ser una vida llena de Dios, de gozo y de adoración. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos aquí el domingo que entra.